¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 26 de noviembre. Empecemos con la Copa Liga Profesional Argentina, el encuentro de River Plate versus Instituto. Veamos si hay bajas. River Plate tiene una baja, Instituto ninguna baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a River Plate en los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Es decir que River Plate viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. El Instituto de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir que Instituto viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para River Plate, segunda victoria para River Plate, tercera victoria para River Plate, un empate y cuarta victoria para River Plate. Es decir que River Plate es el favorito. Veamos cómo le va a River jugando como local, y River jugando como local tiene una derrota, 4 victorias, es decir que River juega bien como local. Instituto como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Instituto juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones de su grupo. River Plate está primero en la posición 1 con 23 puntos y Instituto en la posición 8 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana River Plate y un 17% a que gana Instituto. El pronóstico para este encuentro es: gana River, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Talleres versus Independiente, equipos conocidos como la T y el Rojo. Veamos de bajas. A Talleres tiene 2 bajas, Independiente también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 empates, es decir que Talleres no viene jugando bien, aún no conoce la victoria. Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Independiente viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Independiente, una victoria para Talleres, segunda victoria para Independiente, tercera victoria para Independiente y cuarta victoria para Independiente, es decir que Independiente es el favorito. Veamos cómo le va a Talleres jugando como local, y Talleres jugando como local tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que Talleres juega irregular como local. Independiente como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Independiente juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones de su grupo. Independiente está en la posición 3 con 23 puntos y Talleres en la posición 11 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Talleres y un 30% a que gana Independiente. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica, el encuentro entre Anderlecht versus el RWM. Veamos si hay bajas. Anderlecht tiene 2 bajas y RW no tiene ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Anderlecht viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y RWD de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que RWD viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Anderlecht, segunda victoria para Anderlecht, tercera victoria para Anderlecht, es decir que Anderlecht es el favorito.
Veamos cómo le va a Anderlecht jugando como local. Y Anderlecht como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local. Y RWD como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que RWD no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Anderlecht está en la posición 2 con 22 puntos. Y RWD está en la posición 10 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Anderlecht y un 27% a que gana RWM. El pronóstico para este encuentro es gana Anderlecht, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirão, la Serie de Brasil, el encuentro entre Botafogo versus Santos. Veamos si hay bajas. Botafogo tiene 2 bajas y Santos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajas más del límite de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 derrotas. Es decir que Botafogo no vino jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Santos de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Santos vino jugando bien. Aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Botafogo, una victoria para Santos. Disculpen, un empate, una victoria para Botafogo, una victoria para Santos, segunda victoria para Santos y segundo empate. Es decir que Santos es el favorito. Veamos cómo le va a Botafogo jugando como local. Y Botafogo jugando como local tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Botafogo no viene jugando bien como local. Y Santos como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Santos juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 2 con 61 puntos y Santos en la posición 15 con 42 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Botafogo y un 20% a que gana Santos. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, es decir que gana el local, gana Botafogo y más 7.5 corners, es decir como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, gana el local y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la América Minas Gerais versus Flamengo. Veamos si hay bajas. El América Minas Gerais tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas más de la mitad de equipo, y Flamengo 2 bajas. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al América Minas Gerais de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que el América Minas Gerais no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Flamengo viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, segundo empate y tercera victoria para Flamengo. Es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va al América Minas Gerais como local, y América Minas Gerais como local tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que el América Minas Gerais no juega bien como local. Y Flamengo como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Flamengo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 3 con 60 puntos y el América Minas Gerais está último en la posición 20 en zona de descenso con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana el América Minas Gerais y un 63% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es gana Flamengo, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro, a la siguiente liga, y nos vamos a la primera de Colombia, el encuentro entre el Atlético Nacional versus el América de Cali. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que el Atlético Nacional no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio.
Y el América de Cali de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que el América de Cali tampoco vino jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el América de Cali, una victoria para el Atlético Nacional, segunda victoria para el Atlético Nacional, tercera victoria para el Atlético Nacional y un empate. Es decir que el Atlético Nacional es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Nacional como local. Y el Atlético Nacional como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Atlético Nacional juega bien como local. Y el América de Cali como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que el América de Cali juega irregular. Veamos, esta es la primera fecha del cuadrangular, por lo cual el América de Cali está tercero con 0 puntos y el Atlético Nacional está cuarto también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana el Atlético Nacional y un 20% a que gana el América de Cali. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro del Cádiz versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas. El Cádiz tiene 3 bajas y el Real Madrid tiene 6 bajas más la límite de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Cádiz de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Cádiz viene jugando irregular. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Real Madrid viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, un empate, segundo empate y tercera victoria para el Real Madrid. Es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Cádiz jugando como local. Y Cádiz jugando como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que Cádiz juega irregular como local. Y Real Madrid como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Real Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 2 con 32 puntos. Y Cádiz en la posición 16 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Cádiz y un 58% a que gana Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, recuerden, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra, el encuentro entre Tottenham versus el Aston Villa. Veamos si hay bajas. Tottenham tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, más la mitad de equipo. Y el Aston Villa tiene 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que Tottenham viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Aston Villa viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Aston Villa, segunda victoria para Aston Villa, una victoria para Tottenham, segunda victoria para Tottenham y tercera victoria para Aston Villa. Es decir que Aston Villa es el favorito. Veamos cuál le va a Tottenham jugando como local. Y Tottenham jugando como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Tottenham juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Aston Villa como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Aston Villa juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Tottenham está en la posición 4 con 26 puntos y Aston Villa en la posición 5 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Tottenham y un 27% a que gana Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Everton versus el Manchester United. Veamos si hay bajas. Everton tiene 2 bajas y el Manchester United tiene 3, 4, 5, 6, 7 bajas más el equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas, a Everton de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Everton viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Manchester United no viene jugando bien, 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United, tercera victoria para el Manchester United, una victoria para el Everton y un empate. Es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos cómo le va a Everton jugando como local, y Everton jugando como local tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Es decir que Everton juega irregular como local y el Manchester United como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Manchester United juega bien como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Manchester United está en la posición 8 con 21 puntos. Y Everton está en la posición 19, penúltimo, en zona de descenso con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Everton y un 43% a que gana Manchester United. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, y más 8.5 corners, es decir, que como mínimo habrán 9 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 8.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A, el Calcio de Italia. El encuentro entre la Juventus versus el Inter, 2 grandes de Italia. Veamos si hay bajas. Juventus tiene 5 bajas, Inter tiene 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Inter de los últimos 5 encuentros también tiene 5 victorias de 5, es decir, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter, un empate, una victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus y segunda victoria para el Inter. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Juventus jugando como local, y Juventus jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que Juventus juega bien como local. Inter como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que Inter juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Inter está primero en la posición 1 con 31 puntos y Juventus en la posición 2 con 29 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Juventus y un 35% a que gana Inter. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.